Hola amigos, ¿qué tal estáis? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de trading. El día de hoy venimos con una estrategia de scalping en temporalidad de 5 minutos. Es muy similar a una estrategia que ya había compartido hace tiempo, pero digamos que esta va a ser una estrategia mejorada y además con su backtesting correspondiente que tenemos aquí en nuestro Excel, ¿vale? Nos ha dado unos resultados muy buenos en 100 operaciones, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a ver después. Es una estrategia muy simple, muy fácil de configurar, muy fácil de ejecutar y lo mejor de todo, con unos resultados asombrosos. Pues bien, lo mejor de todo es que no nos va a hacer falta salir de nuestro exchange. Vamos a poder hacerlo todo en nuestra plataforma de Binx. No vamos a necesitar ni usar TradingView ni ninguna plataforma de terceros, ¿vale? Así que aquí mismo en Binx nos vamos a ir a la pestaña de indicadores. Recordad que estamos en temporalidad de 5 minutos. Vamos a indicadores, vamos a poner la palabra EMA, que como ya muy bien sabéis es media móvil exponencial. Vamos a darle 3 veces. Muy bien, y ahora vamos a configurar estas medias móviles exponenciales. Vamos a la configuración de la primera, le vamos a dar un valor de 25 y en estilo le vamos a dar un color verde, opacidad al máximo y ahí la tenemos. La siguiente EMA le vamos a dar un valor de 50. En estilo le vamos a dar este color rosa que resalta bastante bien, opacidad al máximo y ahí la tenemos también. Y la última le vamos a dar un valor de 100. En estilo le vamos a poner azul y en este caso le vamos a dar un poco más de grosor. Luego ya veréis por qué. Pues bien, ahora que ya tenemos todo configurado, vamos a proceder a explicar la estrategia. Bueno amigos, y vamos a hacer aquí un pequeño inciso, como ya es de costumbre en cada vídeo, para comentarles dónde estamos. Este es el exchange de Binx. Aquí lo tenemos. El hecho de que escojamos Binx como exchange para hacer trading no es casualidad. Usamos Binx por 3 principales motivos. El primero es porque tiene las comisiones más bajas en comparación con el resto de exchange. Eso hace que a la larga obtengamos mejores profit, ya que al tener menos comisiones hace que nuestras ganancias sean mayores. Por otro lado, disponemos de cuenta demo totalmente ilimitada. Si desplegamos aquí, vemos que podemos escoger la moneda VST, que si hacemos clic ya estaríamos en cuenta demo, para poder practicar todas las estrategias sin la necesidad de poner en riesgo nuestro capital, sin invertir ni un solo euro. Por otro lado, en Binx tenemos la gran ventaja de que no tenemos que hacer ningún tipo de verificación, ni selfie, ni enviar documento nacional de identidad, ni pasaporte, ni nada por el estilo. Simplemente con un correo electrónico y una contraseña ya podemos comenzar a hacer trading, con lo cual podemos depositar, operar y, lógicamente, retirar criptomonedas de una forma totalmente anónima. Ahora bien, aquellas personas que quieran hacer la verificación completa también la pueden hacer, por supuesto. Y bien, ahora continuamos donde estábamos. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Vamos a explicar la estrategia paso a paso. En primer lugar, debe de haber una tendencia definida. Un truco que yo utilizo y que es necesario que también vosotros uséis en esta estrategia. Para definir una tendencia, tenemos que ver que las 3 EMAs apuntan hacia una misma dirección, como puede ser aquí. Las 3 están apuntando hacia abajo. No me sirve que 2 de ellas apunten hacia arriba y otra hacia abajo. Tienen que las 3 apuntar en una misma dirección, como estamos viendo aquí, por ejemplo. Aquí vemos claramente que es una tendencia bajista. Por ejemplo, aquí vemos también que es una tendencia en este caso alcista, porque las 3 están apuntando hacia arriba. Mirad, aquí estamos viendo lo mismo, las 3 están apuntando en la misma dirección, hacia abajo. Por otro lado, cabe recalcar que no vamos a operar en las zonas de rango bajo ningún concepto. Vamos a identificar fácilmente los rangos. Aquí tenemos uno, sin ir más lejos. Mirad, se identifican muy fácilmente ya que las EMAs se encuentran todas metidas por el gráfico y no llevan una dirección en concreto, ¿vale? Recordad que lo que buscamos es esto, que las 3 apunten hacia una misma dirección y aparte que estén separadas del gráfico, no metidas por el gráfico como están aquí. Y a su vez que también exista una separación entre las EMAs, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuál va a ser nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida.
Fijaros que por un lado tenemos la azul, que es la de 100, esta es una que no se puede tocar, luego os lo voy a explicar mejor. Por otro lado tenemos la de 50, que es la roja, y la verde, que es la de 25. Ponerlo en los mismos colores que yo, porque así cuando veáis el vídeo y repliquéis la estrategia aquí en el exchange, podáis identificar bien de qué periodo es cada EMA para no confundiros, ¿de acuerdo? Bien, entonces nosotros, si aquí tenemos una tendencia bajista, vamos a operar a favor de esa tendencia. Entonces bien, estos días, hoy es domingo, ha sido fin de semana, veis que el mercado en general, si ponemos la gráfica un poco con el zoom, vamos a ver que en las últimas horas pues hemos estado en rango prácticamente, ¿vale? Entonces vamos a buscar una zona donde haya una tendencia definida, como puede ser esta o como puede ser esta, y ahí es donde vamos a explicar cómo vamos a hacer las entradas. Vamos a coger este tramo, vemos que venimos también de una tendencia alcista y aquí hay un cambio de tendencia, y bien, entonces vamos a hacer las entradas en la misma dirección que nos marcan las EMAs. Vamos a empezar por las condiciones a tener en cuenta. Primera condición, las tres EMAs van en la misma dirección, en este caso bajistas. Las tres EMAs están separadas del precio y no juntas como aquí, haciendo rango, también se cumple. Por otro lado, también ellas tienen una separación entre sí, también se cumple. Bien, entonces aquí vamos a hacer operaciones en todo este tramo, operaciones en short, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo vamos a hacer las entradas? Vamos a hacer las entradas cuando el precio retroceda y cierre por encima de la EMA de 25 o por encima de la EMA de 50. Aquí podemos ver dos casos muy claros. Aquí ha cerrado por encima de la de 25 y aquí ha cerrado por encima de la de 50. Aquí ha vuelto a cerrar por encima de la de 50 y aquí también por encima de la de 50. Además en varias ocasiones. Pero bueno, a partir de aquí ya nos sirve, no sé si identificáis esta zona y veis que las EMAs están metidas por el gráfico, algo que nos está indicando rango. En este caso es un cambio de tendencia, pero es un momento de indecisión o de rango, que eso es justo lo que no queremos, ¿vale? Que las EMAs estén metidas por el gráfico. Necesitamos que haya esa separación. Vale, entonces ahora voy a poner el zoom y pantalla completa para que lo entendáis bien. Nosotros vamos a hacer la entrada cuando, después de que el precio rompa por encima, en este caso, de cualquiera de estas dos EMAs, ahí no es la entrada, sino cuando se vuelva a dar la vuelta. Por ejemplo, vemos que aquí ha roto una vela por fuera de la de 25, pero después se ha dado la vuelta y ha roto otra vez a nuestro favor. Ese sería el punto de entrada. Vamos con este ejemplo para que lo entendáis bien. Bueno, aquí veis que ha roto la de 25 y después ha roto la de 50. Se ha dado la vuelta. ¿Y cuál es el punto de entrada? Cuando vuelva a retomar, en este caso, esta vela ha vuelto a su cauce, rompiendo de nuevo en sentido contrario las dos EMAs y aquí sería el punto de entrada. Seguimos. Aquí ha vuelto a tocar la de 50 y aquí se ha vuelto a dar la vuelta. Aquí sería el punto de entrada exacto. Aquí vamos a ver si podríamos aprovechar esta otra, ya que aquí ya el precio se empieza a meter por las EMAs, pero bueno, esta también la podríamos aprovechar y el punto sería concretamente esta vela y el principio de la siguiente, ¿vale? Con esos datos ya tenemos suficiente. Vamos a ver cuál sería profit, porque en este caso vamos a usar un ratio de 2:1, eso quiere decir que vamos a poner un take profit que sea el doble al stop loss. Entonces vamos a coger la herramienta de posición corta, nos vamos a poner justo en el punto de entrada, muy bien. El stop loss, si entramos aquí donde la EMA de 25, vamos a poner el stop loss justo tocando la EMA de 50, ¿de acuerdo? Bueno, otra cosa que hay que recalcar y es que la EMA de 100 no se puede sobrepasar bajo ningún concepto. Si el precio rompe las dos EMAs de 25 y 50, pero también sobrepasa la de 100, nos olvidamos y ya buscamos otras oportunidades en otros sitios, ¿de acuerdo? Bueno, como os digo, aquí vamos a poner el doble. Si aquí tenemos 26, aquí vamos a poner, bueno, 26, 25, aquí vamos a poner 50. El doble,
Mirar que todavía podríamos haber rascado más, pero bueno, está bien porque aquí además estamos tocando esta zona de soporte, así que no está nada mal. Vamos con la siguiente, hacemos la misma operación. En este caso, esta es la vela de confirmación. Tomamos la herramienta de posición corta, colocamos muy bien, aquí vamos a poner pegadito aquí a la EMA de 25 y aquí vamos a poner el doble, que sería 50. Ahí está, 25-50. Vale, veis que también se da la operación perfectamente. Si se cumple esto a rajatabla, que tengamos una tendencia definida y que las tres EMAs se empiecen a separar entre sí, que el precio esté alejado, que haya una clara tendencia, no rango como el que estamos atravesando ahora en Bitcoin, sino una tendencia, vais a ver la eficacia que tiene esta estrategia. Vamos con esta otra, vamos a ver, posición corta, este sería el punto de entrada, aquí lo mismo, 25%, bueno no, en este caso no es un 25, en este caso es 40, porque es donde está justamente la EMA de 50, y entonces aquí pondríamos el doble, que sería 80, ahí lo tenemos, mirar, justo de más. Y bueno, esta vamos a verla porque esta estaba un poco dudosa, ya os digo que aquí ya se empezaba la gráfica a meter por las EMAs y ya no me daba buena espina, pero bueno, vamos a ver qué tal se ha dado esta operación. Si aquí bajamos y colocamos justamente apoyándonos, veis que estoy apoyando justo en la EMA de 50, que es la de color rojo, 18 y 18 serían 36%. Pues sí, se hubiera dado ganadora también, ¿vale? Ahí la teníamos. Y bueno, ahora vamos a ver también algún ejemplo, pero en este caso vamos a ver tendencia alcista. Es lo mismo, pero al revés. La de 100 va a seguir siendo intocable y vamos solamente a jugar con estas dos EMAs. Da igual que se apoye en una que en otra. En el momento que rompa una de las dos, hay que esperar que se dé la vuelta para hacer la entrada. Fijaros en estos tramos que ya os digo que no se puede operar. Aquí no se puede operar porque es rango. Aquí tampoco se puede operar porque es rango. Creo que se ve bastante bien que es rango porque las medias están metidas por la gráfica, ¿vale? Bueno, vamos a ver las condiciones. Como os digo, en este caso en tendencia alcista. ¿Las tres EMAs están apuntando en la misma dirección? Sí. ¿Cuál es la dirección? En este caso, alcista. Hasta ahí todo perfecto. ¿El gráfico está separado de las EMAs? Sí. ¿Las EMAs tienen una distancia considerable entre sí y va en aumento? Sí. Muy bien. Entonces ahora solo queda esperar un retroceso a cualquiera de las dos medias, no la de 100, ¿vale? Acordaros que la de 100 no. Si pasa la de 100, como pasa aquí, ya nos olvidamos de la operación. Si aquí llega a haber un rebote en alguna de estas dos, seguimos con la operativa, porque quiere decir que sigue la tendencia. Pero aquí se ha caído a un rango, entonces ahí ya abandonamos, ¿vale? Bien, y aquí vemos cómo el precio ha caído, en este caso a la EMA de 50. Recordad una cosa, no va a caer en línea recta, el precio tiene sus retrocesos y sus impulsos, no se hay que precipitar, hay que dejar que el precio se mueva sin actuar por impulsos nosotros, ¿vale? El que actúa por impulsos es el precio, no nosotros. Nosotros tenemos que ser pacientes y esperar. Y aquí está nuestra vela de confirmación. Mirad cómo esta vela rompe por fuera otra vez después de caer y romper las dos medias, vuelve a salir a flote. Entonces aquí es el punto de entrada. Tomamos la posición larga, entramos aquí, pondríamos el stop loss justo, mirad dónde lo tengo, justo que esté pegando en la vela de entrada y que esté tocando la EMA de 50. Vale, 0,22, pues entonces aquí colocaríamos 0,44, que es el doble. Ahí la tenemos. Puede parecer muy poco profit, pero para eso tenemos el apalancamiento, amigos. Otra cosa, no recomiendo abusar de los apalancamientos. Un 10x está bien, más no. Pero ni en esta estrategia ni en ninguna estrategia. Veo muchas locuras por ahí. Veo muchas locuras. Personas que se apalancan un 125 y un 100. Claro, luego vienen los disgustos. A ver, hay que ser razonable con el apalancamiento. 10x está bien, incluso 5x. El caso es ir ganando de poco a poco. Es la única manera de ser rentables. Y bueno, ahora os voy a mostrar pues aquí todas las operaciones. Bueno, esta hoja de Excel la podéis descargar. Es totalmente editable. Bueno, tenéis que hacer una copia para que sea editable, pero la podéis descargar en la descripción de este vídeo. De hecho, esta hoja de cálculo se hizo inicialmente para nuestra estrategia.
esta estrategia que tengo aquí, Quotex Inversiones Strategy 8 Bings 5 Indicators, es nuestra estrategia, la estrategia del canal y de nuestra comunidad de Telegram. Podéis ver este vídeo. Si veis este vídeo vais a salir de muchas dudas, y si entráis en el grupo de Telegram también vais a poder conocer más a fondo la estrategia y las herramientas que tenemos para usarla. De acuerdo, tenemos un script, pero para conocer todo acerca de la estrategia, ya os digo, tenéis que ver este vídeo y uniros al grupo de Telegram, ¿vale? Y bueno, lo que os digo, esta sección de aquí abajo, aunque como os digo, originalmente estaba haciendo backtesting solamente de nuestra estrategia, ahora mismo lo que hago es hacer backtesting de otras estrategias, lógicamente, ya que esto se puede editar. Aquí tenéis un montón de cosas. Yo antes ponía todo, ponía precio de entrada, precio de salida, día, hora. Ahora no me complico mucho, simplemente pongo la moneda en cuestión y si es long o short y el resultado, nada más, ¿vale? Según vayáis vosotros poniendo la palabra fallo o la palabra cierto, se va a ir actualizando la tabla, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, he puesto ya ratio 1-2, en este caso he puesto stop loss 5 y take profit 10, pero puede ser menos. El caso es que es el doble, fijaros que es el doble. Esto es lo que quiero mostraros. Número de operaciones totales 68, número de aciertos 46, número de fallos 22. Hemos acertado más del doble. Siguiendo este patrón, si hubiéramos iniciado con un capital de $1000, tendríamos ahora mismo $1175 con 100 operaciones y usando un 5% de nuestro capital total, que serían $50 por operación. Pero bueno, esto ya es todo modificable, así que cuando vosotros tengáis la tabla de Excel en vuestro poder, pues lo ponéis a vuestro gusto, ¿de acuerdo? Si no sabéis cómo usar la tabla, en la descripción de este vídeo, justamente donde os pone cómo conseguir la tabla, os redirijo al vídeo, ¿vale? El vídeo, el cual lo vais a ver y vais a entender la tabla en cuestión. Bueno, y ahora vamos a ver esto un poco. Fijaros que predomina el color verde ante todo. He tenido una mala racha aquí, sí es verdad que aquí ha habido bastantes fallos, pero sin embargo consecutivos solamente 3 seguidos, consecutivos. Pero esto sí, esta ha sido una mala racha, porque esto os va a pasar en todas las estrategias, ¿vale? Pero en general predomina el color verde. Simplemente os quería mostrar eso y sobre todo quedaros con estos datos, ¿vale? Los datos de la tabla, que son los que no mienten. Aquí si el resultado es negativo, me lo pone, ¿vale? Y aquí lo mismo. Aquí veis que tenemos un win rate de un 72% contra un 28% de fallos. Y bueno, pues nada, amigos, espero que esta estrategia os guste, espero que la llevéis a cabo, que le saquéis buen rendimiento y que os dé muchas ganancias ante todo. Y bueno, lo que siempre os digo en casi todos los vídeos, como muestra de agradecimiento, si me dejáis un like y un comentario, ya me doy por satisfecho, amigos. Dicho esto, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!